Bien, mis hermanos, un cordial saludo. Continuamos acá esta presentación de la triple columna de la Iglesia Católica. En el día de hoy vamos a seguir profundizando este modelo sintético de fe que les presento basado en el misterio trinitario. Hemos estado viendo algunos temas introductorios o de base que nos van a servir ya para profundizar después en esas tres columnas o tres pilares de la Iglesia Católica, que es la gran columna o fundamento de la verdad. Hemos visto lo que es la cabeza de esta iglesia, la cabeza visible, que es el Papa, el representante de Cristo. Desglosamos un poquito o miramos de manera general estas tres columnas que son liturgia, revelación y mandamientos. Vamos a ver hoy un poquito de qué es el camino, la verdad y la vida, esa frase de Jesús que nos dice en el Evangelio, Juan 14:6. Y vamos a ver un poco también sobre la fe, la esperanza y la caridad representadas en Pedro, Santiago y Juan. La vez pasada también estuvimos viendo los tres arcángeles que son mencionados en la Biblia, Miguel, Gabriel y Rafael, y su relación con las apropiaciones que se le hacen a las personas de la Santísima Trinidad, las cualidades de potencia, sabiduría y amor, y también justicia, verdad y misericordia. Entonces vamos a ver, como les decía, estas tres palabras que también van a ir muy relacionadas a nuestras tres columnas: camino, verdad y vida. Y comenzamos con esta frase del catecismo, el numeral 1698, nos dice claramente que la referencia primera y última de esta catequesis será siempre Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Entonces esta frase es realmente importante cuando, cuando se mencione o cuando hagamos la enseñanza de la catequesis, porque tenemos que referenciar a Jesús como camino, verdad y vida, y vamos a ver cómo se va relacionando eso con los otros conceptos que hemos visto. ¿Sí? Aquí tomamos una homilía de San Juan Pablo II del 1 de febrero de 1986, que nos habla un poquito de estas tres palabras. Dice San Juan Pablo II: por la fe caminamos hacia Dios por este camino que es Cristo. Entonces fíjense que fe está vinculada con el camino. Y también nótese que los colores que utilizamos acá, tratamos de resaltar el blanco, como les decía también en el video de introducción. Estos colores tradicionalmente han sido como representación de las tres virtudes teologales. El blanco representa la fe, el verde la esperanza, acá vemos, y el rojo la caridad. Entonces sigue diciendo San Juan Pablo II: llegamos a Dios a través de la verdad que Cristo proclama, a través de la verdad que Cristo realmente es. Llegamos a Dios en Cristo, quien sigue repitiendo: yo soy la verdad. Y por último dice: y alcanzar a Dios a través de la verdad que es Cristo es la fuente de la vida. ¿Sí? Entonces fíjense cómo esto va siempre en un orden, ¿sí? Y ya vamos a ver también después cómo ese orden lógico de las virtudes, fe, esperanza y caridad tiene, Dios lo ha establecido así, porque también va muy relacionado cómo el hombre va asimilando este camino y estas verdades para llegar a la fuente, para llegar a la vida, ¿no? La fuente es la verdad y finalmente llegamos a esa vida que nosotros debemos vivir en Cristo. Entonces pasamos acá a este tema que es muy interesante, que yo lo he llamado la triple columna teologal.
sí, por ponerle un nombre. No es que acá estemos inventando pues algo nuevo, sino que ella lo he llamado así porque vamos a analizar em, en los pasajes donde aparecen los tres apóstoles Pedro, Santiago y Juan exclusivamente con Cristo, ¿sí? Resulta que son tres pasajes diferentes y aparecen relatados en los tres evangelios sinópticos. Recordemos que los evangelios sinópticos son los de Mateo, Marcos y Lucas, ¿sí? Dejando aparte el de Juan, que tiene un estilo muy diferente a estos tres sinópticos, que tienen una visión muy parecida en sus relatos. Em, entonces, son tres evangelios, tres relatos, donde aparecen estos tres apóstoles. Entonces, fíjense aquí la Trinidad siempre presente. Eh, mm, entonces, la he llamado esta triple columna teologal porque va a ser la base de la demostración del por qué estos tres apóstoles representan las tres virtudes teologales. Ahora bien, esta idea tampoco me lo saco así de la nada, sino que también tenemos eh, la opinión del Papa Juan Pablo I, que en una de sus audiencias del miércoles 20 de septiembre del 78 nos hablaba de este tema. Recordemos que Juan Pablo I fue un papa que duró apenas 33 días. Fue un pontificado muy breve, pero pues de él podemos rescatar esta audiencia que nos da una luz muy, eh, muy clara al respecto. Dice Juan Pablo I. Aquí comenta, está comentando la famosa obra del poeta Dante Alighieri, La Divina Comedia, que siempre ha sido un punto de referencia no solo literario para la Iglesia Católica, sino también para iluminar muchos temas de, sí, muchos temas de la teología católica. Dice Juan Pablo I, Dante en su paraíso, cantos 24, 25 y 26, imaginó que se presentaba a un examen de cristianismo. El tribunal era de altos vuelos. ¿Tienes fe? Le pregunta en primer lugar San Pedro. ¿Tienes esperanza? Continúa Santiago. ¿Tienes caridad? Termina San Juan. Sí, responde Dante, tengo fe, esperanza y caridad. Lo demuestra y pasa el examen con la máxima calificación. Entonces vemos aquí una clara relación entre cada apóstol, San Pedro, relacionado con la fe, Santiago, con la esperanza y San Juan con la caridad. Entonces, bueno, alguien dirá, vale basarse en un poema, ¿sí? Ya sea pues de, del gran Dante, Alighieri, ¿qué peso tiene eso para la teología católica? Creo que también aquí es importante detenernos un poco porque la Iglesia Católica siempre ha resaltado la figura de Dante no solo como un gran poeta, o sea, no solo su parte literaria, sino el trasfondo teológico que esconde su obra. Quiero traer acá lo que han dicho algunos papas, por lo menos en estos últimos tiempos, sobre Dante, para que veamos la grandeza de lo que representa la obra de Dante para nuestra iglesia. En primer lugar, quiero citar a Benedicto XV, su encíclica Impreclara Summorum. Es una encíclica que escribió Benedicto XV a los profesores y estudiantes de literatura y ciencia en el mundo católico. Les dice lo siguiente: y ustedes, amados hijos, a quienes les corresponde promover la erudición bajo el magisterio de la Iglesia, continúen como lo hacen, amando y cuidando al noble poeta, a quien no dudamos en llamar el más elocuente cantor de la idea cristiana. Fin de cita. Entonces fíjense cómo el Papa Benedicto XV está llamando
El poeta Dante no solamente, no solamente exhorta, ¿sí? A continuar promoviendo su figura, sino que lo llama el más elocuente cantor de la idea cristiana. ¿Sí? Entonces vemos reflejado en su obra eh, las ideas realmente que nosotros profesamos cristianamente, católicamente. Bueno, eso es solamente una pequeña cita sacada de toda una encíclica, ¿no? Recuerden que es toda una encíclica que escribió él también. San Pablo VI escribió una carta apostólica en forma de motu proprio llamada Altissimi Cantus en el siglo VII después del nacimiento de Dante Alighieri, para conmemorar ese acontecimiento. Y rescato de esa carta lo siguiente. Dice San Pablo VI, estamos obligados al deber de reconocerlo como tal y de explorar en su obra las inestimables riquezas que se refieren a la fuerza y al sentido del entendimiento cristiano, pues estamos convencidos de que sólo quien hurga en los secretos más íntimos del alma del poeta, supremamente religioso, puede comprender con profundo sentido los maravillosos tesoros espirituales que se esconden en el poema y ofrecerlos con igual gusto. De modo que su obra, más adelante sigue diciendo, de modo que su obra, entre otras cosas, es como un espejo de la suma teología angélica presentada en fragmentos dispersos. Oigan bien esto, lo que dice San Pablo VI. Está comparando la obra de Dante con la suma teológica de nada más que Santo Tomás de Aquino, que es el más grande de los doctores de la iglesia, es considerado el más grande doctor, el más, entre los santos, el más grande que ha aportado, ¿sí? Con su obra, con sus obras, ¿no? Pues, pero pues la más conocida, la Suma Teológica. Entonces, está comparando su obra a esa suma teológica, ¿no? Yo creo que no son palabras menores para tenerlo muy en cuenta Dante. Y termina diciendo San Pablo VI, esto es cierto universalmente y en general, pero es igualmente cierto que no está ligeramente influenciado por la autoridad de San Agustín, San Bernardo, los Victorinos y San Buenaventura. Honrad al más excelso poeta, pero los que son de carácter más enérgico no solo deberían hojear noche y día el ejemplar de la Divina Comedia, esa obra excelsa, sino que deberían también investigar más profundamente todo lo que todavía queda inexplorado y oscuro. Fin de cita. Y bueno, pues eso es lo que estamos haciendo, hurgando más, profundizando, trayendo a la luz pues estos temas que están ahí latentes en su obra, ¿no? Como bien lo intuyó el Papa Juan Pablo I, relacionando estas tres virtudes teologales con los tres apóstoles. Para terminar, también el Papa Francisco, en su carta apostólica Candor Lucis Aeterni, en el 7º centenario de la muerte de Dante Alighieri, nos dice el Papa Francisco, mucho mejor que tantos otros, él supo expresar con la belleza de la poesía la profundidad del misterio de Dios y del amor. Listo, entonces con esto pues ya nos queda claro que este es un aporte muy importante para tener en cuenta en este tema. A continuación también voy a traer un par de citas de padres de la iglesia que comentan estos pasajes donde aparecen los tres apóstoles, porque también es clarificador cómo ellos resaltan la figura del misterio de la Trinidad, ¿sí? En estos pasajes. Traemos aquí primero a San Jerónimo que nos comenta lo siguiente. Alguien puede preguntarse o preguntar, ¿por qué estos tres apóstoles siempre elegidos y los otros los despidieron? Incluso cuando se transfiguró en el monte, estos tres estaban con él. Sí,
Estos tres fueron elegidos, Pedro, Santiago y Juan. ¿Pero por qué solo tres? En primer lugar está el misterio de la Trinidad incluido en este número, un número sagrado en sí mismo. En segundo lugar, de acuerdo con Moisés, Jacob estableció tres ramas peladas en los abrevaderos del agua. Aquí comenta el capítulo de Génesis 30-38 para estimular a los animales a la actividad reproductiva. Y sigue diciendo San Jerónimo, por último está escrito, una cuerda de tres capas no se rompe fácilmente. Aquí cita a Eclesiastés 4:12. Pedro es elegido como uno sobre el cual la iglesia se construiría. Santiago es el primero de los apóstoles para ser coronado con el martirio y Juan es el discípulo amado cuyo amor se anticipa a la tradición de la castidad sexual en el ministerio apostólico, cuyo amor prefigura el estado de virginidad. Entonces, esta es una homilía de San Jerónimo. Fíjense qué aportes tan interesantes nos trae aquí San Jerónimo. Dice que este número 3 realmente representa la Trinidad en las Sagradas Escrituras y nos da varios ejemplos de ello. Continuamos con San Ambrosio. También hace un comentario de la siguiente manera. Solo tres elegidos se llevó a la montaña. Tal vez esto significa que nadie puede ver la gloria de la resurrección, sino el que conserva el misterio de la Trinidad intacto con la pureza sin mancha de la fe. Pedro, que recibió las llaves del reino, Juan, a quien su madre fue confiada, y Santiago, que fue el primero en montar el trono de un obispo. Bien, entonces ese es el comentario también de San Ambrosio, que también relaciona este hecho de que Jesús se haya llevado solo tres apóstoles con el misterio de la Santísima Trinidad. Muy bien, ahora comenzamos a desglosar esta triple columna teologal. Es decir, vamos a ver primero el pasaje donde estos tres apóstoles aparecen y se relaciona estrechamente con la fe. Este pasaje es la curación de la hija de Jairo y de la hemorroísa. Entonces recordemos que este pasaje está entrelazados dos historias. La mujer que padecía flujo de sangre por 12 años y la hija de Jairo que tenía, que enfermó y murió, tenía 12 años también. Bueno, también me refiero a que coincide el tiempo de la edad de la niña con el tiempo en que padecía el flujo de sangre, pues la mujer. Entonces, este pasaje no lo voy a leer completo, simplemente resalto algunas frases donde claramente se ve que aquí se quiere inculcar es la fe. En Mateo, este pasaje está en capítulo 9 del 18 al 23. Resalto simplemente las siguientes frases. Mi hija acaba de morir, pero ven a poner sobre ella tu mano y revivirá. Esa fue una frase que le dice Jairo a Jesús cuando le pide su sanación, la sanación de la hija. Otra frase que dice la mujer hemorroísa, con que toque solamente su vestido quedaré sana. Fíjense. Eso refleja la fe de ella también. Y otra frase cuando Jesús le responde, confianza, hija, tu fe te ha sanado. En cuanto a Marcos, encontramos este pasaje en Marcos 5 del 21 al 43. Las siguientes frases vamos a resaltar. Mi hija está en las últimas, ven a poner tus manos sobre ella para que se sane y viva. Con solo tocar sus vestidos quedaré sana. Hija, tu fe te ha salvado. No temas, únicamente cree. Y no permitió que nadie lo acompañara sino Pedro, Santiago y Juan, hermano de Jacob. Y mientras que Lucas relata este pasaje en el capítulo 8 del 40 al 56.
resaltamos las siguientes frases. Hija, tu fe te ha salvado, ve hacia la paz. No temas, únicamente cree y sanará. Llegado después a la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, Juan y Santiago y también al padre y la madre de la niña. Listo. Entonces con esto pues vemos eh, muy claramente reflejado este primer relato con el tema de la fe, ¿sí? ¿Por qué se relaciona con el apóstol Pedro? Yo creo que pues aquí podríamos añadir, ¿sí? Que, bueno, Pedro como el primer papa que fue, y pues recordemos que el, la misión principal de los papas en la historia es confirmar en la fe a los fieles. También tenemos el pasaje de Lucas 22, 31 al 32, donde Jesús le dice a Pedro, Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como se hace con el trigo, pero yo he rogado por ti a fin de que tu fe no desfallezca. Y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. Fíjense qué especial protección tienen los papas, ¿sí? La oración, la misma oración de Jesús que dice que Él ruega para que la fe de ellos, ¿sí? Porque todos los papas se representan ahí en la figura de San Pedro, para que esa fe de ellos no desfallezca. ¿Para qué? Para que pueda confirmar luego a nosotros. Bueno, vamos a pasar al siguiente pasaje, que es el relato de la transfiguración. Y vamos a ver cómo se relaciona con la esperanza. Bueno, este pasaje lo encontramos en Mateo 17, del 1 al 8. Solamente voy a leer algunas frases. Yo espero que pues en la casa lean todo esto para que profundicen, ¿no? Es importante, por ejemplo, conocer todo lo que sucedió ahí en la transfiguración. Es un relato muy, muy bonito. Bueno, todos vale la pena pues analizarlos y meditarlos. Dice Mateo, Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan, su hermano, y los llevó aparte sobre un alto monte. Y ojo con esto que dice Dios Padre, ¿no? Recordemos que allí se aparece, hay una teofanía, es decir, una manifestación de Dios, de la Trinidad, y se escucha la voz del Padre, aparece una nube también que los envuelve, que es símbolo del Espíritu Santo y presente, y Jesús. Entonces la voz del Padre dice, este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco, escuchadlo a Él. Esto es muy importante porque cuando el Padre dice escúchenlo a Él, ¿qué escuchamos? Pues la palabra de Dios. Entonces fíjense cómo aquí se recalca que la palabra va a estar relacionado siempre con Cristo mismo, el verbo de Dios que es la palabra, y con toda esta segunda columna que es la esperanza y la revelación. En Marcos, lo encontramos en Marcos 9, del 1 al 8. Aquí también dice que tomó Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a Juan y los llevó solos aparte a un alto monte y se transfiguró a su vista. Y también dice Dios Padre, este es mi Hijo, el amado, escuchadlo. Mientras que Lucas lo recoge en el capítulo 9, del 28 al 36. También dice que tomando a Pedro, Juan y Santiago subió a la montaña para orar. Este es mi Hijo el elegido, escuchadle a él. Bien, bueno, aquí también vamos a profundizar un poquito en el tema de la transfiguración cuando nos dice el catecismo en el numeral 568.
La transfiguración de Cristo tiene por finalidad fortalecer la fe de los apóstoles ante la proximidad de la pasión. La subida a un monte alto prepara la subida al Calvario. Cristo, cabeza de la Iglesia, manifiesta lo que su cuerpo contiene e irradia en los sacramentos, la esperanza de la gloria. Entonces, recordemos que este pasaje se sitúa antes o sea, como es un evento preparatorio. Jesús los prepara para su pasión. ¿De qué manera los prepara? Pues primero dice que fortalece la fe, ¿sí? Entonces es muy importante, ¿no? Primero se fortalece la fe para recibir la esperanza. Y al transfigurarse, ¿qué quiere decir la transfiguración? Pues es un anticipo de su resurrección, ¿sí? Les muestra a sus apóstoles ese, eso que le va a suceder a Cristo después de su muerte, que va a ser, va a ser resucitar entre los muertos. Y de esta manera, como lo dice aquí el catecismo, los confirma en la esperanza de esa gloria, de la resurrección. ¿Ok? Igual, también traemos el comentario de Anastasio Sinaíta, otro padre de la Iglesia, nos dice lo siguiente: en efecto, después de haberles hablado mientras iba con ellos acerca del reino y de su segunda venida gloriosa, teniendo en cuenta que quizá no estaban muy convencidos de lo que les había anunciado acerca del reino y deseando infundir en sus corazones una firmísima e íntima convicción, de modo que por lo presente creyeran en lo futuro, realizó ante sus ojos aquella admirable manifestación en el monte Tabor, como una imagen prefigurativa del reino de los cielos. Fin de cita. Entonces, fíjense aquí, cuando hablamos de que creyeran en lo futuro, pues estamos refiriéndonos a la virtud de la esperanza, que recordemos que esta virtud nos hace siempre poner nuestro corazón en el reino de los cielos, que es nuestra meta, no apegarnos aquí a este mundo, sino al cielo, a lo que nos espera a todos los que pues hayamos siempre caminado en fe, en esperanza y caridad. Ok, entonces continuamos con el último pasaje de esta triple columna teologal, que es el pasaje de la oración en el huerto. Va relacionada con la caridad. ¿Por qué? Porque aquí en este pasaje lo que se nos inculca o lo que Jesús quiere enseñar sobre todo es el espíritu de oración, primero que todo, y el del sacrificio, porque Él da su vida por la humanidad. O sea, aquí es donde Él da su sí, su fiat. Hágase, Padre, en mí tu voluntad, que es pasar por toda la pasión y muerte para poder resucitar. Mateo lo recoge en el capítulo 26, versículos del 36 al 46. ¿Sí? Dice, por ejemplo, sentaos aquí mientras voy allí y hago oración. Tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Velad y orad para que no entréis en tentación. Oró una tercera vez diciendo las mismas palabras. Fíjense, aquí también hay otro componente trinitario. O sea, tres veces ora Jesús, dice, Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y tres veces repite las mismas palabras, nos dice Mateo. Entonces también otro elemento trinitario acá. En Marcos se recoge en el capítulo 14 del 32 al 42. Digamos que básicamente pues es la misma idea que se repite en Marcos y en Lucas, Jesús orando y animando a sus discípulos a que no durmieran, sino que velaran, pero en oración. O sea, y es una exhortación para todos, siempre estar velando, siempre estar en oración. Esta es la principal enseñanza y lo vamos a ver en su momento, cuando analicemos toda la tercera columna, que es la caridad y la vida en Cristo. Vemos que un elemento muy importante de esa vida en Cristo va a ser la oración. Y aquí pues la relación es muy evidente con el apóstol San Juan, pues, puesto que
El apóstol San Juan es el discípulo amado. Entonces, el amor, la caridad, eh, va a estar siempre relacionado, como ya vimos, digamos, con el arcángel Rafael, con el apóstol San Juan, con la oración, que es parte del amor, como una obra de amor hacia Dios, etcétera. ¿Listo? Y como leímos también, que San Jerónimo que lo relaciona con la virtud de la castidad. Todo ese tema va a estar relacionado. Pues bien, yo creo que con esto hemos finalizado este tema de hoy, que hemos visto lo de Jesús, camino, verdad y vida, y esta base para relacionar las tres virtudes teologales con las tres columnas representadas aquí en Pedro, Santiago y Juan. En la próxima ya empezaremos a mirar de fondo la primera columna, que es la de la liturgia, los sacramentos, la fe, la belleza, y cómo se relaciona también el papel de la Santísima Virgen María como madre de la Iglesia, como medianera de todas las gracias. Sí, vamos a ver todos esos temas ya en detalle. Y con esto finalizamos los temas de base para nuestra triple columna de la Iglesia. Muchas gracias y bendiciones. Nos vemos la próxima.